Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presenta un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana. Agradecemos al Señor porque nos da una oportunidad más sobre la faz de la tierra y debajo del sol, para poder así, de alguna manera, contemplar la grandeza de nuestro Dios, y que a través de lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, pues aprendamos siempre a glorificarle, a honrar, a bendecir su nombre. Porque sabemos que solamente Dios es bueno, solamente el Señor es maravilloso y no hay nadie como nuestro Dios. A ustedes que están conectados en las redes sociales, bienvenidos. Le damos una bienvenida a cada uno de ustedes desde su casa, desde su hogar, juntamente con su familia. Bienvenidos a donde quiera que nos estén viendo, donde quiera estén conectados, donde quiera que estén sintonizados. Bienvenidos. Agradecemos a Dios siempre por darnos ese privilegio, porque su palabra dice, la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y grande la fidelidad de nuestro Dios. Por lo cual en esta mañana entonces el Señor nos ha permitido abrir nuestros ojos y poder entonces de esta manera venir a su casa, venir a este lugar que el Señor nos ha permitido, que nos ha establecido para que nosotros entonces vengamos y le adoremos, vengamos y le exaltemos, vengamos y también así vengamos a escuchar la palabra de Dios. Y ustedes de su casita pues están también en esta mañana en esa misma conexión, en ese mismo sentir, y por lo cual vamos en esta hermosa hora a continuar con un tema que dejamos pendientes unas semanas atrás, que no lo terminamos, pero vamos a continuar con este tema que el Señor ha puesto en mi corazón y pues poder meditar siempre en ello. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este privilegio. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude siempre, porque sin el Señor nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, mi buen Dios amado. Gracias, Padre Celestial. Siempre, Señor, venimos reconociendo, mi Dios amado, de que, Señor, sin usted nosotros no somos nada. Señor, nosotros no podemos hacer nada por sí mismos, Señor, porque sabemos, Padre, que somos instrumento en sus manos preciosas, Señor, mi Dios amado. En esta hermosa mañana, Padre, le pedimos, Señor, una unción, Señor, apostólica, profética, Señor, evangelística. Padre Celestial, se la pedimos de esa manera pastoral y magisterial, Señor. Padre, bajo esas 5 unciones, Padre bendito, le pedimos, Señor, siempre la revelación de su palabra, Señor Dios bendito, para que sea de bendición, sea de edificación, Señor, hacia su pueblo, Señor. Mi Dios amado, que usted abra nuestros oídos, Señor, espirituales, nuestros ojos espirituales, que abra nuestro entendimiento, Padre, que a través del conocimiento venga el entendimiento, Señor Dios bendito, que su palabra se haga vida, Señor, en nuestro espíritu, Señor, que sea usted, Padre Celestial, glorificándose en esta mañana, Señor Dios bendito, en cada una de las vidas, donde quiera que estén sintonizados mis hermanos, mis hermanas y todos aquellos, Padre, que están siempre deseosos de poder escuchar de su palabra, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y que sea usted trayendo bendición sobre sus vidas, Padre, bendiciones maravillosas, bendiciones gloriosas, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Así es que, bueno, con el tema que le decía que hemos empezado, que es beneficios del sacrificio de Jesús, y en este caso hablándose, ¿verdad?, en la cruz, poder pensar de cómo entonces estuvimos tocando los primeros versículos, sabiendo de que en este día que tenemos ese privilegio de poder participar de la Santa Cena, poder participar de esa oportunidad gloriosa que solamente en Cristo Jesús pudimos obtener. Dentro de ello pues hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hablar, pero hay beneficios. Yo creo que hemos hablado de beneficios, hermano, de la sangre, beneficio de la Santa Cena, pero también hay beneficios en este caso del sacrificio de Jesús. Entonces, que podemos verlo, ¿verdad? Que se dio en aquella cruz.
Solamente cuando el Señor Jesucristo, por eso, aunque muchos han querido imitar o han querido hacer lo que el Señor Jesucristo hizo en aquella cruz, ¿verdad? Yo creo que máxime para los primeros meses del año, ¿verdad? Que considero de que dentro de la religión han querido imitar o hacer lo que el Señor, aún en películas, han querido hacer lo que el Señor Jesucristo hizo, pero no tiene el valor que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor y misericordia a la humanidad. Aquellos que han de venir a creer en Cristo Jesús vienen a recibir ese beneficio o esos beneficios, hermano, que solamente el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, dentro de lo que la palabra del Señor nos enseña y que hemos visto dentro de ello algunas cosas, creo que podemos ver lo que la palabra del Señor nos enseña, y quiero irlo llevando a la palabra de Dios. Sé que el tiempo se nos va bien rápido y les había hablado al respecto del gozo puesto delante del Señor Jesús, que como el Señor se impulsaba, el Señor se esforzaba por avanzar, por seguir hacia adelante por lo que a Él le habían puesto, porque dice aquí en ese caso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces, y yo creo que cuando hablamos de la cruz, también se habla, ¿verdad?, respecto de ese sacrificio, se habla de la muerte que Él tuvo en aquella cruz. Entonces, en la cruz es en donde el Señor Jesús venció a Satanás y a todos sus secuaces. Ahí fue en donde el Señor Jesús venció a Satanás y a sus secuaces. Ahora, cuando vence a la muerte, lo vence en la tumba, resucitando Él al tercer día de entre los muertos. Entonces creo que cuando nosotros entendemos eso, dice, menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y le ponía esta versión, que no le puse el nombre, pero dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte. Vea bien. Y dice, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y está sentado, entonces dice, a la derecha del trono de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver de cómo en el libro de Hebreos, cómo Dios nos hace ver que entonces lo que le pusieron por delante al Señor Jesús, independientemente cuánto iba a sufrir, cuánto iba a ser el dolor, el Señor lo que miraba era lo que había por delante, que era el gozo que Dios le había puesto. Porque acuérdense que si el Señor Jesucristo no hubiera llegado a la cruz, no hubiera muerto, hermano, entonces ni siquiera estuviéramos nosotros. Y otra de las cosas, ni siquiera estuviera el Señor en el lugar en donde el Padre lo puso a Él. Entonces, que está, dice, a la derecha del trono de Dios, del Padre. En este caso, cuando nosotros vemos entonces que Jesús sabía qué es lo que había por delante, entonces, hermano, yo creo que eso definitivamente lo hacía seguir al Señor, independientemente, yo considero, para la vida de Él, cuánto iba a padecer, cuánto iba a sufrir. Entonces, de la misma manera también, por eso la Biblia nos enseña que debemos de poner nosotros nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en Él, si entendemos eso, que hermano, que aunque se te vayan a poner obstáculos en la vida, aunque vayas a sufrir, aunque vayas a padecer, aunque vengan, hermano, las tormentas, aunque se te levante, hermano, Faraón, aunque, hermano, mires por delante el mar rojo y mires que no haya salida para la situación que estás atravesando, pero como tú sabes que más adelante hay algo que Dios ha puesto, hermano, para tu vida, como se la puso al Señor Jesús, porque después, hermano, de las situaciones que se atraviesan, entonces nosotros podemos decir, bendito sea el nombre de Dios, porque usted miró que el Señor lo sacó avante en medio de una situación, en medio de un problema. Pero imagínese que alguien que retroceda, ¿será que va a mirar lo que el Señor tenía más adelante? ¿O será que va a alcanzar a ver, hermano, va a lograr obtener lo que Dios le había puesto delante? No lo va a llegar a obtener.
¿Por qué? Porque retrocedió en lugar de avanzar, el problema lo venció. Y mire, y por eso yo creo que nosotros como cristianos tenemos que tener el cuidado de esas cosas. Porque como le decía anteriormente, hermano, yo creo que aún en el mensaje que empezamos este tema, creo que aún usted tiene que entender que el Señor va a usar a hermanos para poderlo a usted lijar. Y poder, porque a veces esas son las decepciones más grandes del cristiano. Ay, no, es que yo no voy a la iglesia porque el hermano aquí, la hermana allá. Ey, no seas así. El Señor te está enseñando que tienes que avanzar para que entonces puedas ver lo que Dios tiene preparado para ti. Porque si no, entonces ¿cómo vamos a poder, hermano, ver la gloria de Dios? O sea, no la vamos a poder ver, sino, imagínense, hermano, ¿acaso no nosotros tenemos un lugar glorioso que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros? Imagínense que hubiera dicho el pueblo, aunque el pueblo de Israel cuando miró el mar rojo, hermano, se afligieron. Dijeron, bueno, ¿y para dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos no encontramos salida? Miraban que venía el enemigo, pero miraron el obstáculo. Pero entonces cuando Dios tiene el control de tu vida, Dios siempre va a abrir, hermano, camino para tu vida y vas a seguir hacia adelante, porque usted y yo vamos a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos vamos para la Nueva Jerusalén? Si usted y yo vamos para la Nueva Jerusalén, pero mire, yo quiero que usted lo entienda, por favor, hermano. Yo quiero que usted lo entienda, porque mire, a veces dice amén, amén, hermano, y cuando se nos presenta el problema, hermano, y la hermana y el hermano, ¿dónde está? ¿En dónde está el hermano que iba para la Nueva Jerusalén? Pues, y como le decía en la otra vez, ¿verdad? A veces cantamos, hermano, Jerusalén, qué bonita es. Y cuando se le presenta el problema, entonces, ¿en dónde está el hermano? No lo entendió, ese fue el problema, que no lo entendió, por el cual entonces, hermano, en lugar de persistir, hermano, desisten, vuelven atrás. Y nosotros no somos de los que volvemos atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que proseguimos hacia la meta, venga lo que venga, pase lo que pase, hermano. Usted tiene que estar seguro de que tiene que perseverar hasta el fin. Esto no es, hermano, el cristianismo no es de que ahorita empiezo, mañana no, y hermano, de que ahorita empiezo y ya después ya no, no. El que pone las manos en el arado dice que no es digno que voltee a ver hacia atrás, porque entonces se le va a torcer el surco, ¿verdad? Se le va a torcer el camino si usted, hermano, entonces voltea a ver hacia atrás. Y máxime si voltea a ver hacia los lados, porque aquí no nos está diciendo poner tu mirada en el pastor, ¿verdad que no? ¿Verdad que no dice aquí? Usted no ponga su mirada, mire, aquí no dice, ¿verdad? Puesto los ojos en el pastor Franger Guzmán, o en la pastora, o en los líderes. ¿Verdad que no dice así? Dice, puesto los ojos en Jesús. No dice ni ponga tu mirada a los lados. No, o sea, tienes que mirar al blanco todos los días de tu vida. Tienes que mirar al blanco que es Cristo Jesús. Yo tengo errores, usted tiene errores, vamos a fallar en algún momento. Pero claro, eso no nos da la excusa de que, hermano, porque mire, a veces la gente pareciera que estuviera limpia, ¿verdad? Porque mire, y ya sabe qué es lo que hizo la hermana, qué es lo que hizo el hermano. Por no decir, mire qué es lo que hice yo, cómo estoy viviendo yo, que sería más bonito, ¿verdad? Porque a veces somos buenos para señalar a los otros, pero no nos damos cuenta cómo estamos nosotros. No es que a veces nosotros estamos peor todavía que el hermano, sacándole la hermano, queriéndole sacar la paja al hermano de su ojo y teniendo yo la gran viga, ¿verdad? La vida no es así como cristianos, tenemos que entender lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero entonces mire, el Señor Jesús no le importó eso porque sabía que había algo por delante. Había algo que Dios, el Padre, le había puesto a él que tenía que llegarlo a alcanzar, como usted y yo tenemos que llegarlo a alcanzar, hermano. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor y lo que le había puesto, ¿verdad? Anteriormente, como le digo ya, la obediencia de Jesús hasta la muerte de cruz. O sea, aquí no ha entrado ninguno de los beneficios, ¿verdad? Porque esto solamente, como leo, le estoy tocando algo al respecto de lo que el Señor Jesucristo tuvo que, hermano, proponerse, en lo que el Señor tuvo que superar en la vida. Si imagínense si nosotros con un clavo, hermano, que nos pongan en la mano, ya no aguantamos. Con una uña que le maje el hermano, ya no voy a la iglesia porque... Yo sé que de eso no hay aquí, ¿verdad? Pero por si en dado caso hubiera alguno ahí.
Pero hermano, yo creo que el Señor por eso nos enseña la obediencia de Jesús hasta la muerte en la cruz. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, entonces se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Vea bien, y muerte de cruz. Y aquí yo le ponía, la cruz fue el instrumento para que el Señor Jesucristo fuera sacrificado como cordero. Usted y yo no hubiéramos podido hacer eso, hermano. Yo siempre le pregunto a la persona, a uno cristiano, yo le digo, ¿usted hubiera estado dispuesto a dar su vida por su hermano? Algunos dicen, sí, dicen, hermano. Si Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, yo voy a ir contigo si es capaz hasta la muerte, Señor. Y no, Pedro lo engañó, pues yo cuando lo miraba, ya cuando Pedro miró que le iban a poner el mano, yo pienso el cuchillo en el cuello o el lazo, o lo iban a poner en la cruz, hermano, de Pedro ya se afligió. Por lo cual entonces lo negó 3 veces. Entonces, mire, cuando nosotros entendemos esto, yo creo que podemos ver entonces qué glorioso es el Señor, porque tal sacrificio, como le digo, aunque muchos lo han querido imitar, pero no tiene el valor que el Señor Jesús, hermano, de lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ese es único sacrificio. Y como le digo, y Él nos da entonces los mejores beneficios, hermano, a través de ese sacrificio glorioso. Y por eso, mire, por eso es que nosotros participamos de la Santa Cena, porque, hermano, son beneficios que dentro de ese sacrificio que el Señor hizo, Él es el único que nos lo da. Entonces, tuvo que humillarse. Yo creo que, como le decía también, ¿verdad? Eso es lo más difícil para la vida del ser humano, humillarse. A veces, hermanos, y hasta delante de Dios ni siquiera nos humillamos. Como le decía, nuestro orgullo es un problema grande, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesucristo, hermano, en obediencia. Por eso, mire, usted y yo no busquemos el querer salvar nuestra vida. Si es que la tenemos que perder por causa de Jesucristo, gloria a Dios. ¿Cuántos estarían dispuestos, hermano, por causa de Cristo, dar su vida? Así de veras. Seguro, sí, seguro. Porque mire, a veces nos atamos, hermano, con algo que a veces se nos es difícil, ¿verdad? La verdad que solamente Dios nos puede ayudar a poder entender todo esto. Pero la verdad que yo por eso honro y glorifico el nombre del Señor Jesús, porque no hay nadie como Él. Él se tuvo que despojar. Él se tuvo que humillar, como dice aquí, hermano. Entonces, por eso, vea bien, quiero que avancemos, porque hay algunos beneficios que quiero que veamos, que algunos de ustedes ya saben, algunos probablemente, pero uno de ellos es que quitó el acta y la clavó en la cruz. Imagínense, hermano, por eso les decía, Jesucristo, por eso yo creo que si algo nosotros entendemos que, hermano, el nacimiento de Jesús fue algo glorioso, porque si no hubiera nacido, entonces no se hubiera cumplido el propósito. Pero por eso no nos quedamos en el nacimiento, sino que nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Unos se quedaron en el nacimiento nada más, y por eso celebran el nacimiento. Pero nosotros no nos quedamos en el nacimiento, sino que nos quedamos, hermano, en lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso es la prioridad que siempre cada uno de nosotros tenemos que tener, hermano, para lo que es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermano, tenemos en cuenta de que es importante que un cristiano verdadero, hermano, le dé la prioridad a la Santa Cena, porque está recordando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y que también, así como Él se fue, también Él va a regresar también. Entonces Jesucristo viene por su iglesia. Entonces vea bien, yo creo que este versículo usted se lo sabe hasta de memoria. Colosenses 2:14, anulando entonces dice el acta de los decretos. Vea bien, habían decretos, hermano. Dice que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola entonces dice de en medio y clavándola en la cruz. Entonces anuló aquella acta de los decretos que había contrario, hermano, a nosotros o en contra de nosotros, y que entonces el Señor, por eso le digo, hermano, porque Satanás, para él mejor se hubiera querido llevar a todos al infierno, ¿verdad?
Pero en realidad entonces uno de los beneficios que nosotros podemos ver que el Señor, hermano, nos dio en aquella cruz es que, hermano, en realidad el Señor nos hizo libres de aquel decreto que estaba sobre la humanidad o sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno de aquellos que hemos venido a Cristo Jesús. Porque entonces eso nosotros cuando empezamos a ver que el Señor entonces, mire, cuando yo creo que eso hemos pensado en algún momento, que cuando el Señor estaba en la cruz, hermano, el enemigo yo pienso que hasta bailaba, ¿verdad? Porque ha de haber dicho, no, pues yo ya lo vencí, ya lo tengo. Y porque si lo hubiera vencido, entonces la humanidad no hubiera tenido ninguna oportunidad de salvación. La humanidad, como dice, hermano, no sé si estoy mal en cuanto dice primera, tercera de Juan, si no estoy mal, cuando dice, hermano, que el mundo está bajo el maligno. O sea que Satanás tiene el dominio sobre la humanidad, pero no sobre los hijos de Dios. No sobre cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo. Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros, sino que, hermano, tiene autoridad sobre aquellos que no han reconocido el sacrificio de Jesús. Por eso es que siempre nosotros decimos, ¿verdad?, que hay que reconocer el sacrificio de Jesús. Por eso siempre, si algo siempre enfatizamos, es que la religión no salva. El que salva se llama Cristo Jesús y hay que reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque entonces del beneficio que Él nos da, entonces es que Él viene, hermano, y anula el acta de los decretos. O sea, había decretos sobre la humanidad, había decretos sobre cada uno de nosotros. Primera de Juan 5:9, ahí está, 19. Que el mundo está bajo el maligno. Y por eso y todos dicen, ay, no es que todos somos hijos de Dios. Mentira, eso no es así. Usted tiene que venir a Cristo Jesús para ser hijo de Dios. Porque entonces tiene que reconocer el sacrificio de Jesucristo. Porque sin reconocer, por eso mencionamos estos pasajes de San Juan capítulo 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Jesucristo no vino por ninguna religión. Jesucristo venía por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no lo recibió, lo rechazó. Pero entonces ahí se abre la oportunidad para los que no éramos del pueblo de Israel, para el pueblo judío o para el pueblo hebreo. Entonces ahí se nos extiende la gracia a nosotros para poder venir a ser salvos. No aquellos que se dicen, no, es que nosotros somos la iglesia primitiva. ¿Y quién le dijo que Jesucristo vino a ser en sí una iglesia? O hablándose de una religión, ¿verdad? Porque en sí la iglesia es aquel que cree en Jesucristo. No una religión, porque hay quienes que dicen, la religión dice, no, es que nosotros somos los primitivos, somos los primeros, dicen. Eso no es así. Jesucristo al principio vino por aquellos, hermanos, que estaban, aquellos pecadores. Entre uno de ellos estaba el apóstol Pablo, entre uno de ellos estaba también hermano Zaqueo, que cuando nosotros vemos la gracia de Dios, cuando los alcanza, entonces usted puede darse cuenta que entonces el Señor dice que, hermano, quitándola de en medio y clavándola, entonces dice, en la cruz. Allá quedó estampada, hermano, aquella acta que había sobre usted, sobre mí, sobre aquellos, hermanos, que no tenían a Cristo Jesús. Allá estaba, allá el Señor aquí, ahí dijo, ¿sabes qué, Satanás? Sobre estos tú ya no tienes autoridad. Porque ellos han creído en mí, ellos tienen la fe en mí. Hermano, imagínense qué glorioso es el Señor porque nos ha hecho libres de esa acta. Entonces esto está como que, hermano, alguien que ya esté, póngale, en una corte y ya esté ya definitivamente ya como que destinado ya, hermano, a cuántos años de prisión. ¿A cuántos años de castigo? Y en ese momento aparece alguien y dice, bueno, aquí yo todavía puedo hacer algo por esta persona. Aunque ya esté en las últimas, en donde se diga, no, pues ya está para dictarse o para darse el dictamen y decir cuántos años va a pasar en la cárcel. Hermano, y de la misma manera el Señor entonces se aparece para entonces ponerse por amor y misericordia a nosotros. Entonces ahí es en donde nosotros podemos ver la misericordia de Dios, porque Jesucristo por eso le ponía los versículos anteriores, tenía que ir a sufrir en la cruz. Por eso le decía también a usted que a veces si nosotros con un clavito, hermano,
Bueno, cuando se habla de clavos también se habla de problemas, ¿va? A veces con un clavo, hermano, ya no aguantamos. Hay quienes que así dicen, ¿verdad? Pero imagínense, hermano, el Señor tuvo que padecer, sufrir por amor y misericordia a nosotros. Entonces veamos otro de los beneficios que, hermano, el Señor nos da en aquella cruz. Es que somos reconciliados con Dios. Mire, yo creo que esto algunas veces hemos visto, y esto, como le digo, es en la cruz. Ese es el beneficio. Y muchas veces podemos mirar, no, pues sí, el Señor fue a morir en la cruz. A veces lo miramos fácil nosotros, hermano. Lo miramos así como que algo así. Como que no le damos la importancia de cuánto el Señor Jesucristo tuvo que sufrir por amor y misericordia a nosotros. Pero todo lo hizo en obediencia a Dios. Entonces, mire, dice, y mediante la cruz, entonces dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entonces, dice, en ella las enemistades. Bueno, ahí la vamos a dejar, va, porque se nos fue. Matando entonces, dice, en ellas las enemistades. Entonces, mire, esto es hablándose, hermano, del pueblo de Israel con la gentilidad. Entonces, a los que ahora nosotros hemos venido a creer en Cristo Jesús. Entonces, el Señor, de un solo pueblo, hermano, y en este caso hablándose de los judíos o de los israelitas y de los gentiles, entonces el Señor viene a ser un solo pueblo, de aquellos que vienen a creer en Cristo Jesús. Por lo cual entonces nosotros venimos a tener una reconciliación con Dios, porque la enemistad, ¿cuál era? La enemistad era el pecado. Por eso dice, hermano, en Santiago, dice el Señor, acercaos vosotros a mí. Y dice, y yo me acercaré a vosotros. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que la línea divisora entre Dios y el hombre es el pecado, o entre el hombre y Dios es el pecado. El pecado es la separación y la que trae enemistad entre el hombre y Dios. Entonces, por eso cuando nosotros entendemos, tuvimos que tener un arrepentimiento, un cambio de mente, tuvimos que convertirnos aún al Señor, hermano, un cambio de camino. Tuvimos que tener una respuesta hacia Dios y poder entonces, de lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso, mire, siempre decimos, si antes sufríamos fuera de los caminos de Dios, hermano, y a veces no nos importaba el sufrimiento, imagínense cuánto más ahora que ahora nosotros hemos entendido que venimos a ser hechos hijos de Dios. Y entender que, hermano, la vida del cristiano no es color de rosa. Pero en realidad entendemos que, hermano, que sabemos que si estamos en Cristo Jesús, hermano, tenemos privilegio glorioso de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, si nosotros entendemos eso, que por eso dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a Israel y a los gentiles, pero aquellos que habían de venir a creer en Cristo Jesús, matando, dice entonces, en sí, en ella, las enemistades. ¿En dónde se mataron las enemistades? En la cruz. En la cruz, hermano, ahí se terminaron las enemistades, porque entonces todo aquel que mira a Jesús viene a ser salvo. Todo aquel que mira a Cristo Jesús, hermano, que Él es el centro de nuestra mirada. Y por lo cual cuando entonces miramos a Cristo Jesús, todo aquel, independientemente, más hermano, raza, color, nacionalidad, independientemente quien sea o de donde sea, hermano, todo aquel que mira a Cristo Jesús con fe, entonces este viene a ser salvo. Aquel que confiesa a Jesús como su Señor, aquel que, hermano, reconoce a Jesús como su Rey y como su Señor, como también, hermano, confiesa sus pecados delante de Dios, se arrepiente y, hermano, y deja sus caminos, en los caminos que andaba, para entonces buscar a Dios. Entonces, mire, lo que entonces podemos entender que dentro de estos beneficios que podemos obtener es la reconciliación con Dios. Y veamos otro de los beneficios. Reconciliar consigo mismo todas las cosas, no solamente con Dios, o sea, al respecto de lo que Jesucristo hizo. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así que están, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En aquella cruz, hermano, el Señor llegó a hacer todo esto, pero también fueron beneficios para nosotros, porque entonces dice, reconciliar consigo mismo todas las cosas, no solamente reconciliarnos, hermano, con Dios. Entonces, por lo cual yo creo que dentro de este año, imagínense que estamos viviendo, hermano, proféticamente un año de reconciliación. Creo que lo más, hermano, que podríamos nosotros anhelar es que haya reconciliación en medio de las familias, en medio de los hermanos. Tener que haber reconciliación, porque aquel que está en enemistad con su hermano, eso quiere decir que no ha reconocido verdaderamente el sacrificio de Jesús. Porque, hermano, aquel que reconoce el sacrificio de Jesús, entonces, hermano, toda enemistad es quitada. Toda enemistad, hermano, es aún de alguna manera, hermano, clavada en aquella cruz. Cuando Jesús estaba allá en aquella cruz, hermano, cuando le estaba metiendo los clavos en las manos, ahí estaba haciendo, hermano, el Señor algo poderoso en favor a la humanidad. Entonces, cuando nosotros vemos, dice, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Imagínense que cuando el Señor estaba allá, hermano, usted podrá imaginarse el dolor que el Señor tenía en sus manos, en sus pies, en su cabeza con aquella corona de espina. Pueda imaginarse usted por un momento cuál ha de haber sido el dolor del Señor. Yo no sé si usted tal vez ha padecido algún dolor que sea el más fuerte, que usted diga, yo no he sufrido otro dolor más fuerte que este. Pero ahora usted puede imaginarse, yo creo que ese dolor que tal vez usted ha atravesado o ha sufrido, no ha sido, póngale que nada de lo que el Señor Jesús padeció en aquella cruz. Para que, hermano, pudiera de alguna manera su cuerpo irse desgastando del Señor en aquella, hasta llegar a aquella cruz por amor y misericordia a la humanidad. Pero tuvo que hacerlo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Allá derramó su sangre. Allá, hermano, el Señor estuvo dispuesto a llegar a morir por la humanidad, por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos que entonces el Señor nos da ese privilegio maravilloso de poder hoy entonces participar de la Santa Cena y poder recordar, hermano, el sacrificio de Jesucristo, de que Jesucristo murió, de que Jesucristo, hermano, lo sepultaron, pero de que Jesucristo resucitó. El Rey de Reyes resucitó. Aún, hermano, aquellos soldados que, hermano, dentro de uno de aquellos que los custodiaban, hermano, cuando de alguna manera pudo ser abierta la puerta, lo que fue la piedra, perdón, poder reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, poder reconocer que lo que se había hablado de Jesucristo era, hermano, el cumplimiento de lo que sus propios ojos estaban mirando, de poder mirar que, hermano, el Señor aún así resucitó al tercer día. Entonces, mire, para ir avanzando, porque sé que el tiempo se nos va bien rápido, Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Por eso, como le decía, Satanás ahí perdió la batalla. Satanás y sus secuaces, hermano, ahí el Señor los destruyó. Por lo cual entonces Jesucristo obtiene una victoria sobre, hermanos, sobre Satanás y sobre todo principado y toda potestad. Pero en este caso, lo que el Señor hace, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, por eso, hermano, cuando el Señor se presentaba un endemoniado, hermano, ¿acaso no se sujetaban los demonios? ¿Acaso no aquellos que tenían un mal espíritu eran liberados? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios,
siendo aquel que iba a venir a morir por la humanidad, aquel que iba a venir a dar su vida por la humanidad. Entonces usted se da cuenta que cuando vemos el sacrificio de Jesucristo, entonces el Señor ahí les sabe que ustedes ya no tienen más autoridad sobre ellos. Por eso usted y yo somos libres. Somos libres, hermano, por el sacrificio, por la sangre de Jesucristo, somos libres. El que nos tenía atado, hermano, perdió. Perdió porque en realidad nosotros ahora entonces entendemos que nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Valemos la sangre del Cordero. Y por, despojando a los principados y a las potestades, aquellos que querían tener de alguna manera el control sobre la humanidad, los exhibió públicamente. ¿Qué ha de haber dicho el Señor? Aquí perdieron ustedes. Aunque tal vez la humanidad en aquel entonces no lo vio, pero dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Sería poco lo que el Señor fue a hacer en la cruz, hermano. Lo que el Señor hizo en la cruz es incomparable. Por eso le decía, aunque muchos quieran imitar y quieran hacer lo que el Señor Jesús hizo, no tiene absolutamente, hermano, nada de valor como lo que el mismo Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y por todos aquellos que han de venir a los pies de Cristo Jesús. Por eso nosotros predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, aquel que murió pero resucitó. Entonces, dándonos a cada uno de nosotros la victoria. A cada uno de nosotros nos dio la victoria, hermano, porque el Señor nos ha dado un poder y una autoridad a cada uno de nosotros. Cuando viene algo negativo a su vida, ¿qué hace usted? En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu contrario. En el nombre de Jesús reprendo toda obra del diablo, hermano. ¿Y acaso no Pablo, hermano, cuando reprendía a aquellos demonios, hermano, salían también en el nombre de Jesús? Porque el Señor le había dado una victoria. Y no solamente a él, sino que se la había dado a todos que habían de creer en Cristo Jesús. Por lo cual usted y yo somos libres. Somos libres, hermano. Aunque el enemigo busque de una, de otra manera cómo querernos destruir. Pero si el Señor, hermano, nos ha dado la victoria, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es el que está con usted que el que está en el mundo. ¿Qué podríamos temer nosotros, hermanos, si estamos en Cristo Jesús? Estamos escondidos en Cristo Jesús. Y aquel que, hermano, venció, también lo hace un vencedor a usted también. Porque en Cristo Jesús somos más. Vamos, dígalo. En Cristo Jesús somos más. Vamos, en Cristo Jesús somos más. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Pero eso quiere decir que usted sepa qué es lo que está diciendo. Que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. No que cuando venga un problemita usted diga, ya no, Señor. Yo pensé que las cosas eran más fáciles, Señor, en tus caminos. Pensé que no habían cosas así como esta. Pensé que, Señor, era todo color de rosa, Señor. Cuando el Señor te ponga la prueba, no mire tanto la prueba, sino mire el gozo que ha de venir para su vida. Miremos el gozo que, hermano, el Señor ha puesto delante de nosotros también. Porque usted y yo sabemos que después de una batalla, después de un problema, hermano, vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ver, hermano, lo que Dios tenía entonces al pasar ese problema, esa situación. Diga conmigo, yo no soy de los que retrocedo. Vamos, dígalo con fe. Yo no soy de los que retrocedo, sino que soy de los que prosigo hacia adelante en el nombre de Jesús. Porque no somos de los que retrocedemos. Somos de los que, hermano, hemos puesto nuestra mirada en Jesús y hemos puesto las manos en el arado y nosotros solo hacia adelante. Muchos dicen no como el cangrejo que caminan para atrás, pero los cangrejos casi solo caminan para los lados. Entonces nosotros entendemos eso, que el Señor entonces nos vino a dar una victoria a cada uno de nosotros.
Por eso entonces mire, cuando usted ora, hermano, por uno que está enfermo y usted mira la gloria de Dios, mira que el Señor lo sana. Cuando usted mira que, o cuando usted, hermano, ora por alguien que está afectado por un mal espíritu, usted viene y ora y el Señor lo libera. Cuando alguien está endemoniado, hermano, usted viene y el Señor, usted ora por esa persona y el Señor se glorifica poderosamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad a cada uno de nosotros. Como decía un hermano, ¿verdad? Yo creo que a veces hay quienes que por todo llaman a los pastores, hermano. Pastor, mire, fíjese que estoy escuchando ruido en la cocina. Venga, puede venir a orar. Mire, yo no sé qué espíritu, qué demonio anda por ahí perdido. Y no se ha dado cuenta, hermano, que la cucaracha anda ahí por ahí moviendo los platos, hermano. O el ratón o el gato. Entonces, cuando nosotros entendemos, usted toma su autoridad porque es un hijo de Dios, porque ha creído en Jesucristo. Usted y yo, hermano, no tenemos que temblar ante cualquier espíritu contrario, ante cualquier endemoniado, hermano. Usted y yo tenemos que confrontar todo aquello que se presenta en medio de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero si imagínese que, hermano, usted se aflige en medio de cualquier circunstancia que atraviesa en la vida. A veces miramos, hermano, los problemas, miramos que estamos metidos en un gran túnel, hermano, y no le miramos salida. Y nosotros, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, a veces nos sentimos como, hermano, como Jonás, metidos en la panza del pez. Hermano, y Señor, pero ¿cuándo voy a salir de aquí, Señor? Mira, Señor, no le encuentro, Señor, salida de esta panza, de este pez. Señor, mira, el mar Rojo está muy grande, está extenso, Señor, y no sé a dónde voy a cruzar, Señor. Y hermano, y empieza uno a empezar a ver de qué manera entonces el Señor viene y lo auxilia a uno, lo socorre a uno. Pero acuérdese que, hermano, usted y yo tenemos la seguridad de que de alguna manera Dios va a venir y nos va a sacar hacia adelante en el nombre de Jesús. Porque acuérdese que aún lo que dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted no se achicopale, como dijeron los hermanos, ¿verdad? No se aflija. Usted siga hacia adelante, usted solamente levante su mirada al cielo y diga: Señor, yo sé que tú estás conmigo, Señor, yo sé que tú vas conmigo, Señor. Se presente lo que se presente, venga lo que venga a mi vida, Señor. Yo no me voy a estancar, yo no me voy a quedar, yo voy a seguir hacia adelante, Señor, porque sé que tú estás conmigo, Señor. Pero hermanos, imagínense que en lugar de poner su mirada, su confianza en el Señor, se pone solo a chillar, hermano, hasta deprimido o deprimida, hermana. Ay, Señor, mira, Señor, yo creo que me voy a morir, puro Elías, hermano. Se encuevan en la casa o se encuevan en un pensamiento, hermano. Se enfrascan en un pensamiento, hermano, y en lugar de poder levantar su mirada, en lugar de poder, hermano, mirar hacia el cielo y poder pedirle al Señor que el Señor venga y lo socorra, que lo ayude, porque Dios es fiel y justo y Dios te va a socorrer. Dios no te va a dejar. Si por eso dijo el salmista: joven fui y ahora he envejecido. El salmista se miró sin arrugas, y hermano, ya cuando digo eso se miró con un poquito de arrugas y hasta canadito de plano, ¿verdad? Joven fui, Señor, sin canas, Señor, pero mira, ahora ya todo canado, Señor, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor, porque tú has sido fiel a tu palabra, Señor. No, que hermano, en lugar de expresar, de declarar la palabra de Dios, empezar a llorar, y hasta con el vecino y la vecina. ¿Y qué va a hacer el vecino? El vecino solo te va a criticar. El vecino solo te va a murmurar nada más. Pero cuando nosotros venimos a Dios, hermano, el Señor viene y te saca con mano poderosa de en medio de donde tú te encuentres. Sea lo que sea, el Señor te saca de ahí. Piense por un momento, ¿cuál fue la situación más difícil, hermano, que usted ha atravesado durante este año? Pastor, estar encerrado en mi casa. No, aparte de eso, de que ha estado encerrado en su casa. Algunos, gracias a Dios, le dieron, ¿verdad? Porque, hermano, ya no tuvieron que salir de casa. Y más sin embargo, aunque no trabajaron todos los días, pero hermano, Dios no los dejó. Dios no los desamparó.
Dios, hermano, ahí estuvo fiel hacia su propia vida de usted y su familia. Y por eso le digo, yo creo que hasta más gorditos nos miramos a veces, ¿verdad? Porque, hermano, nosotros no dependemos, hermano, de lo que vemos, sino dependemos de quien creemos o a quien le creemos, de Dios. Nosotros no dependemos, hermano, de las cosas que nosotros tenemos, sino que dependemos de aquel que lo tenemos en nuestro corazón y que todo lo tiene y que Él nos lo da a nosotros también. ¿Te ha abandonado el Señor? No, yo creo que no, ¿verdad? No te ha abandonado el Señor. Pero, hermano, ¿por qué? Porque el Señor, usted ha puesto su confianza en Dios, y aunque el enemigo haya querido venir a poner en su mente, mira, estás derrotada, mira, no tenés quién está contigo, quién te va a ayudar, quién te va a venir y te va a hacer un favor, hermano, yo creo que usted no tiene que ver eso. Usted tiene que saber de que Dios va a mover al que tiene que mover, Dios va a tocar al que tiene que tocar, hermano, para poder bendecir tu vida. Entonces, Dios te ha dado la victoria. Entonces, vea bien, para ir terminando ya con esto y poder participar de lo que es la Santa Cena, que hay también enemigos de la cruz. Los enemigos de la cruz, por lo cual dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden, pero dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, cuando nosotros entendemos el evangelio, por eso, mire, por eso el mundo no entiende eso. Y yo creo que usted y yo en otro tiempo no lo entendíamos también, ¿verdad? Y a veces hasta nos burlábamos de aquellos que eran cristianos, de aquellos que habían creído en Jesucristo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo creo que en algún momento quizás nosotros fuimos enemigos, hermano. Yo me acuerdo que hermano, cuando mirábamos a alguien que decía que dependía de Dios, a veces no porque no quería buscar un trabajo, sino porque no había. Y hermano, y tenía lo único, ahí sí que lo único y lo último que le quedaba tal vez a alguna persona era decir, no, pues Señor, tú vas a proveer, Señor. Hermano, y póngale que uno miraba cómo aquella persona Dios la bendecía, que Dios no la dejó, que Dios no la desamparó, que no estuvo ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos con ellos, pero Dios fue fiel. Dios fue fiel porque Dios siempre suplió, Dios siempre proveyó. Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos de alguna manera a meditar en la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Esto es a usted y esto es a mí. Dice que es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermano, creo que el Señor nos ha dado un poder, porque la Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero Dios nos ha dado, se dice, un espíritu de poder. El poder, acuérdense que el Señor nos ha dotado a nosotros de su Espíritu Santo, nos ha dado de su Santo Espíritu. Hermano, yo creo que su Espíritu Santo siempre nos guía a toda verdad, siempre nos impulsa a seguir hacia adelante, no a retroceder, sino hacia adelante, hermano. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está, se vaya preparando en esta hermosa mañana o tarde ya. Sé que el tiempo se va rápido y vamos a participar de lo que es esta Santa Cena que el Señor nos da. Pero sin antes poder usted ahí en su casa pensar un momento
pensar por un momento cuál es su relación con Dios. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, como siempre decimos, y este es siempre a lo que el Señor quiere meter, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero también el Señor quiere que todos vengan y conozcan la verdad. Esa es la voluntad o el propósito de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y en este caso la verdad es Cristo Jesús. Cuando nosotros entonces vemos que Jesucristo es la verdad, no una religión, y la religión nos salva, entonces yo pongo mi confianza en aquel que es el Salvador, no en una religión. Si usted en algún momento considera que le ha fallado a Dios, antes de poder participar de este privilegio glorioso de la Santa Cena, yo creo que no hay nada mejor que usted pueda pedirle perdón a Dios. Que usted le pida perdón a Dios, porque aún así la palabra del Señor nos enseña en San Juan: hijito mío, te lo escribo para que no pequéis. O en primera de Juan es: pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Y aquel que diga que no peca, aún así se hace mentiroso a él mismo, se quiere engañar a sí mismo, y no solamente a sí mismo, sino que quiere engañar a Dios. Nosotros reconocemos que somos imperfectos, que de alguna manera podemos fallar, pero cuando entendemos que la gracia y la misericordia de Dios está sobre nosotros para poder perdonarnos cual sea el error, la falta que hayamos cometido, el Señor viene y nos incorpora nuevamente para que nosotros entonces sigamos hacia adelante, podamos seguir hacia adelante, poder perseverar, poder avanzar lo que te haya querido venir a detener. En este día tú puedas decirle: Señor, yo sé que en el nombre de Jesús yo voy a avanzar. Si el Señor Jesús avanzó con aquella cruz, aunque cayó, se cansó, aunque ya no podía quizás como humano, pero el Señor sabía de que había algo más adelante todavía para Él. Y por lo cual tú y yo aún estamos en este camino y tenemos que avanzar. Avanza en el nombre de Jesús. Avanza en el nombre de Jesús. No te estanques, no te quedes. Avanza en el nombre de Jesús. No dejes que el enemigo venga a tu vida a querer destruirla. Porque las puertas que has abierto es en donde el enemigo ha querido venir a destruirte. Esas puertas tú las abriste y tú las has de tener que cerrar en tu vida. Por lo cual a veces te has sentido que has perdido la batalla o que estás perdiendo la batalla porque tú abriste puertas que no tenías que abrir en tu vida. Pero que hoy te dice el Señor: tienes que cerrar esas puertas que abriste. Porque el Señor ha tenido siempre el cuidado de ti, pero tú te has querido salir de la voluntad de Dios. Y por cuanto te has querido salir de la voluntad de Dios, es que el enemigo ha querido venir a estorbar tu vida. Hoy es el día que tienes que cerrar las puertas. Determinar en tu vida de cerrar las puertas. Cierra las puertas que abriste al enemigo. Aún sobre el temor, aún sobre aquella derrota que tú piensas que vino sobre tu vida, tienes que cerrar las puertas. Y tú sabes qué puertas abriste al enemigo. Tú sabes cuáles son esas puertas que le abriste al enemigo. Ciérraselas. Ciérraselas. Cierra esas puertas. Ahí donde tú estás,
Si quieres pedirle perdón al Señor, pídele perdón. Si quieres reconciliarte con el Señor, reconcíliate. Porque nadie más que Dios te conoce. Nadie más que Dios sabe quién eres tú. Sabes qué es lo que estás haciendo. El Señor en esta hermosa hora ha hablado a tu corazón. El Señor ve el arrepentimiento que hay en el corazón de una persona. El arrepentimiento que hay en la vida de una persona. Si quieres pedirle perdón al Señor, pídele perdón. Dile: Señor, yo reconozco que te fallé. Reconozco, Señor, que abrí puertas que no tenía que abrirlas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, papá. Gracias por su palabra, Señor, que usted nos ha dado en esta hermosa mañana. Señor, sabemos que los beneficios que solamente recibimos, Señor, por el sacrificio de Jesucristo, Señor. Satanás ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Aunque haya querido venir a poner pensamientos negativos, Señor, en la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor, declaramos que somos libres. Somos libres por el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Padre, bendecimos su nombre. Glorificamos su nombre, Señor, mi Dios eterno. Exaltamos su nombre, mi Dios amado, porque solo usted es santo. Solo usted es poderoso, mi Dios amado. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Perdónenos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Ahí donde usted está, pueda decirle: Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias por darnos, Señor, ese privilegio, Señor, de poder participar, Padre Celestial, de este maravilloso evento. Por el sacrificio de Jesucristo. Recordamos, Señor, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale gracias al Señor Jesús por ese privilegio. Dale gracias al Señor porque por ese sacrificio que Él hizo en la cruz estamos aquí en este día. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi amado Señor. Gracias, mi Rey de gloria. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Señor, perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, mi Rey amado, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor. Todo aquello que hayamos cometido, Señor, mal delante de tu presencia, Señor Jesús. Perdónanos, por favor. Tú que sufriste, padeciste por nosotros, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Dale gracias al Señor.
Dale gracias al Señor. El sufrimiento que el Señor tuvo que pasar, la angustia, el dolor, pero todo lo que hizo, lo hizo por amor. Aquella angustia que había en él, el dolor, no le importó. Por lo cual, el Señor sabía que por delante estaba el gozo, estaba la alegría. No importa qué es lo que estés atravesando. Si amas al Señor, el Señor ha de traer el buen resultado que tú has estado esperando para tu vida. El Señor ha de darte la respuesta sobre tu vida. Esa respuesta que tú le has estado pidiendo al Señor. Cántele al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Sí, Señor. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Señor Jesús, gracias. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gracias, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Sí, Señor Jesús, gracias. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Sí, Señor Jesús, gracias. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Señor Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Señor Jesús, gracias, Señor. Tú eres el todo para nosotros, Señor Jesús. El hombre natural, Señor, no entiende las cosas espirituales, Señor. Pero gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, esconder aquellas cosas, Señor, de los sabios para dárselo a los niños, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, por la fe que tenemos en ti, Señor, por la fe puesta en ti, mi Señor, es que hoy, Señor, podemos participar, Señor, de este evento glorioso.
Cosa que para muchos, Señor, ha de ser locura, pero para nosotros, Señor, son cosas gloriosas. Es una bendición para nosotros, Señor, porque por la fe, Señor, es que por eso, Señor, dentro de estos elementos, el pan y el vino, que tienen un simbolismo, Señor, el pan que representa tu cuerpo y el vino que representa tu sangre, Señor. Hoy oramos, Señor, para que seas tú, mi Rey amado, bendiciendo y santificando este pan, Señor, que representa tu cuerpo maltratado, Señor Jesús, tu cuerpo inmolado, Señor. Este pan, Señor, que hoy, Señor, hoy vamos a participar de él, Señor, con la fe puesta en ti, mi Cristo amado. Ese cuerpo, Señor, que fue crucificado, Señor, que llevó, Señor, el dolor en aquella cruz, Señor, y en todo el proceso, Señor, que tú pasaste, atravesaste, Señor, como representación de aquel cuerpo, Señor. Vamos a participar, Señor, de este pan, pero también, Señor, oramos por este vino que representa tu sangre, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque por la sangre que tú pagaste es el precio por nuestras almas, Señor, clavando, Señor, allá en aquella cruz el acta que estaba puesta sobre nosotros. Y hoy, siendo reconciliados con el Padre, Señor, venimos dándote gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque solamente tu sangre, solamente por tu sangre, Señor. Gracias. Gracias. Señor, en esta hermosa hora venimos, Señor, participando. Señor, aún así, despojando tú todo principado y toda potestad, Señor. Los exhibiste públicamente, Señor, allá en aquella cruz. Y porque tú nos dices la victoria, Señor, es que nosotros estamos aquí, Señor. En memoria tuya, Señor, por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste, participamos de este pan, Señor. Participamos todos juntos con mis hermanos de este pan y con mis hermanas, en tu nombre, Jesús. Comamos todos, hermanos, de este pan. Así, Señor Jesús, el símbolo de tu sangre, Señor. Señor, en esta hermosa mañana, Señor, venimos dándote gracias. Que seas tú glorificándote, Señor, a favor de tu pueblo, Señor. Y en tu nombre, en memoria tuya, Señor, en recordatorio, Señor, de tu muerte y de tu resurrección, Señor, y que pronto vendrás por tu iglesia, Señor. Participamos de este vino, Señor, que representa tu sangre. Tomemos todos, hermanos, del vino.
Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido grande para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, que en otro tiempo, Señor, te ofendimos y que estábamos lejos de ti, Señor, tú nos atrajiste a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque ¿quién era yo, Señor? ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo, Señor? Gracias. Gracias porque tú nos vistes con amor y con misericordia, Señor. Cuando caminábamos, Señor, sin esperanza, cuando caminábamos sin rumbo, Señor, cuando te encontramos, Señor Jesús, tú nos diste esa esperanza, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Gracias. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de poder participar, Señor, de este evento glorioso, Señor, para nosotros. El Espíritu y la novia dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias. Fue ahí por fin y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él
yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Siempre feliz con Él seré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, mi Rey amado. Gracias. Gracias, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Jesús, por permitirnos, Señor, en esta mañana ser participantes de esa bendición gloriosa, Señor, de esta santa cena, Señor. Estamos en tus manos, Señor Jesús. Gracias, gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice, Señor, a aquellos que has redimido por tu sangre gloriosa, Jesús. Por favor, mi Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Glorifícate tú, Señor, aún ante todas necesidades, Señor, en medio de la iglesia que tú has comprado con tu sangre, Señor Jesús. Ante toda persecución, Señor, ante toda enfermedad, ante toda tristeza, ante todo dolor, Señor, ante todo obstáculo, Señor, que estén atravesando mis hermanos y mis hermanas, Señor. Ante toda debilidad, Señor, seas tú glorificándote, mi Rey amado. Porque tú dijiste, Señor, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el motivo, Señor, por el cual nosotros, Señor, siempre nos congregamos, siempre nos reunimos, Señor Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Maravilloso eres tú, Señor. Precioso eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendícelos, prospéralos, Señor, que en el transcurso, Señor, de este día sea derramando sus bendiciones, Padre Celestial, sobre sus vidas, sobre aquellos que siempre han estado conectados, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga sus vidas. Si hay necesidad en medio de ellos, Padre, nos unimos a sus necesidades, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifíquese, Padre, a favor de aquellos que aún no le conocen, y que ellos puedan ver su mano poderosa, Señor. Que ellos puedan ver su gracia y su favor sobre sus vidas, Padre, por favor. Se lo pedimos. Que sea usted, Señor, así glorificando poderosamente en la iglesia de Jesucristo, Padre. Gracias. Clamo la sangre de Jesucristo sobre su pueblo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Así es que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que de alguna manera ustedes se conectaron. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presentó un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible.